Y vamos a seguir aquí en los estudios de Canal 5 porque estamos recibiendo a Verónica Berardo. Ella es médica especialista en medicina sexual, la están viendo en pantalla, para hablar temas interesantes. Vamos a tener el agrado de recibirte la semana que viene también, pero vamos a arrancar a charlar en la jornada de hoy de dos temas que me resultan muy interesantes. Uno tiene que ver con la disfunción eréctil y lo que viene enraizado a ese tema particular es la posibilidad de que sea un síntoma de una enfermedad cardiovascular. ¿Es así? Así es. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Y sí, así como tú decís, primero quería explicar un poquito para entender a grandes rasgos el tema de la disfunción eréctil. Sí. La disfunción eréctil es una de las tantas disfunciones que nosotros vemos en medicina sexual. Para hacer diagnóstico de disfunciones se necesitan ciertos criterios, ¿verdad? Tiene que ser algo que sea prolongado en el tiempo, persistente y que genere un malestar a la persona. Esto pasa para cualquier disfunción y para la disfunción eréctil es lo mismo, porque digo, puntualmente en algún momento de nuestra vida nosotros podemos tener alguna alteración, alguna dificultad puntual en algún aspecto de nuestro relacionamiento sexual, pero no configura una disfunción si no es permanente y persistente en el tiempo y no genera malestar. Exacto. En el caso de la disfunción eréctil, justamente es eso, es una alteración en la erección, ya sea al lograrla o al mantenerla, y que persista en el tiempo, por lo menos 3 meses, y que genere malestar a la persona. Ese es el diagnóstico de disfunción eréctil. Perfecto. Ahora, con respecto al tema de la disfunción eréctil, el tema cardiovascular, que es muy importante, porque bueno, hay muchas causas de disfunción eréctil, depende de la edad de las personas, hay causas psicológicas, farmacológicas, hormonales, pero las vasculares son una de las más frecuentes y aumentan conforme aumenta la edad de los varones. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro organismo las arterias están tapizadas por dentro, voy a explicarlo fácil, por una capa, está tapizado por una tapa y se llama endotelio. Eso cuando se tapa produce diferentes problemas, como sabemos en la cabeza el ACV, en el corazón el infarto de corazón, y en el pene, cuando no entra sangre al pene, provoca una disfunción eréctil. Exacto. Entonces, nosotros lo podemos ver como un factor de riesgo tratable, porque muchas veces primero está demostrado que se produce la disfunción eréctil primero, porque las arterias del pene al ser más chicas se tapan antes, y esto está comprobado que entre 3 a 5 años posteriores al inicio de la disfunción eréctil del diagnóstico, está aumentado el riesgo de infarto de miocardio, infarto de corazón. Entonces, la disfunción eréctil, al tratarla y al tratar todos los factores que influyen en ella, que son los factores de riesgo clásicos cardiovasculares como la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, estamos haciendo una prevención primaria, nos estamos adelantando a un infarto de corazón, por ejemplo. Entonces, nosotros, la medicina preventiva, más allá de tratar las disfunciones sexuales, justamente es una medicina preventiva, porque muchas veces a través de un síntoma sexual podemos hacer diagnóstico de una enfermedad sistémica y prevenir riesgos mayores, como en este caso un infarto de corazón. ¿Y qué tan sencillo es para el usuario, para la persona, darse cuenta y poder ser diagnosticado a tiempo, ¿no? Porque en definitiva el tema de la disfunción eréctil es muy tabú a nivel social, cultural, y es muy difícil encontrar un hombre mayor que vaya a hacer una consulta por eso, pero teniendo en cuenta esta característica, ¿qué tan fácil es diagnosticar esta situación? Bueno, el diagnóstico en realidad es sencillo, o sea, se diagnostica en la clínica, se diagnostica con un interrogatorio, un examen físico, y la idea es que vayan a consultar no a las edades avanzadas, sino cuando empiezan con el síntoma, porque estamos a tiempo de prevenir y ver si hay otros factores, quizás algunos pacientes los tenemos que llevar a cardiólogo, por ejemplo, a cardióloga, porque en realidad detectamos la disfunción eréctil, pero también tiene hipertensión, diabetes, y se suman. La disfunción eréctil es un factor de riesgo por sí mismo cardíaco. Entonces, es importante hacer el abordaje también interdisciplinario, integral. Digamos, de todo el cuerpo, más allá de la disfunción en particular, sino más bien una especie de estudio general, como para poder determinar si tiene otros valores que puedan coincidir con eso. Ahí está, exactamente. Si tiene aparte
de la disfunción eréctil, que nosotros en realidad que vemos que es de causa vascular, porque hay otras causas, pero hacemos un diagnóstico de disfunción eréctil que nos parece de causa vascular, o sea que está el vaso tapado o está alterado, que está impidiendo la entrada de sangre y que el pene se erecte. Claro. Si hay otros factores concomitantes, también va a aumentar el riesgo cardíaco y tenemos que hacer una evaluación cardiológica, por ejemplo. A nivel de causas, ¿no? Cosas que provoquen esto, ¿está 100% relacionado con los estilos de vida o puede también el incremento de la edad en particular puede empezar a generar esta situación? Sí, ambas cosas. En realidad, como cualquier factor de riesgo cardiovascular, es una causa etiológica, una causa de la disfunción eréctil, como decíamos, el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes. Son factores de riesgo, pero conforme aumenta la edad, aumenta la prevalencia de esta patología. Entonces, a partir de los 40, 50 es cuando empieza a haber más aumento. Entonces, a partir de esa edad es cuando tenemos mayor incidencia, mayor prevalencia, y es cuando tenemos que estar atentos y consultar si persiste en el tiempo. ¿Esa es la edad recomendada, digamos, para cuándo consultar? Sí, siempre hay que consultar porque hay otras causas. A veces pacientes jóvenes también tienen disfunción eréctil por otra causa, tienen alteración, problemas. ¿Pero puede llegar a suceder en un paciente joven que tenga esta situación? Es decir, si uno va y hace el estudio integral y saltan otros valores, ¿puede estar relacionado con esto o es más difícil? No, en general en los pacientes jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, la causa de la disfunción es más bien por temas puede ser hormonales, psicológicos, vinculares, falta de educación sexual. No es tan frecuente porque todavía no han sido los años para desarrollar alteración a las arterias que sea por esta causa. Perfecto. Pero sí está la disfunción por otras causas y también se trata. Excelente. Y más allá del resto de los estudios y análisis que puedan determinar estas causas, ¿no? ¿Hay alguna otras características que puedan aparecer, digamos, en la persona como un síntoma de, no sé, pienso en fatiga, cuestiones que estén relacionadas a lo coronario del corazón? Bueno, claro. Hablando de síntomas cardíacos, sí, en realidad los síntomas que nos hablan de un problema a nivel de corazón puede ser dolor en el pecho, falta de aire, que empecemos a tener con algún esfuerzo, dolor en el pecho, falta de aire. Acá ya estamos como en estados más avanzados del tema cardíaco. La idea es en pacientes que están asintomáticos desde el punto de vista cardíaco, no tienen falta de aire, no tienen dolor en el pecho, pero empiezan con una alteración a nivel de sus erecciones, consultar para justamente prevenir una angina, un problema a nivel coronario. Está muy bien. Me parece que no está de más preguntarte con respecto a tu especialización, que tiene que ver con medicina sexual, y estas conexiones que quizás no son tan frecuentes escuchar, pero son bien interesantes porque puede llegar a colaborar o a ser beneficioso en lo que tiene que ver con la prevención. Otra de las cuestiones que son muy importantes, sobre todo con temas cardiovasculares, ¿o no? ¿Se puede explicar básicamente o rápidamente de qué se trata la medicina especializada? Sí, la medicina sexual es una especialidad nueva en Uruguay, surgió hace 5 años, en el 2018. Yo formo parte de la primera generación de médicos y médicas recibidas en el país junto con otros colegas. Y en realidad la medicina sexual es justamente lo que decíamos, más allá de que nosotros tratamos muchas disfunciones, nosotros en el consultorio tenemos pacientes de adolescentes hasta adultos mayores de 80 y algo de años. Más allá de realizar el tratamiento o el diagnóstico de las disfunciones, también hacemos educación sexual, derribamos tabúes, mitos que están muy arraigados en la sexualidad y que justamente muchas veces traen disfunciones. Pero por eso, más allá de tratar el problema de hacer un diagnóstico de disfunción, si es que la hay, porque a veces no la hay, la persona viene con la etiqueta de que tiene una disfunción sexual y no la tiene, hacemos, como en este caso, prevención, y no solo a nivel cardíaco, también, por ejemplo, alguno de los síntomas puede ser una alteración a nivel hormonal, y entonces nosotros vamos a hacer un diagnóstico de una alteración a nivel de alguna hormona, de tiroides, de la testosterona, y estamos también yendo más allá del síntoma sexual y tratando a la persona integralmente. Está muy bien. Y con respecto a las consultas que se les hace habitualmente, ¿hay alguna que se repita más en particular? Sí, en realidad las consultas dependen, los motivos de consulta dependen de la franja etaria y del género. Por ejemplo, en los varones los motivos de consulta más frecuentes son disfunción eréctil, eyaculación precoz, los dos son los primeros que están bastante a la cabeza, y en tercer lugar, disminución del deseo sexual. Bien. A nivel de las mujeres, varía, es más frecuente la disminución del deseo sexual, y también vemos alteración a nivel del orgasmo, dificultad para lograr el orgasmo o no lograrlo, o ausencia de orgasmo,
Y también alteraciones en a nivel del dolor con las relaciones sexuales. Esos son los motivos de consulta más frecuentes. Y a nivel de hombres y mujeres, cuestiones de género, ¿hay diferencias en cuanto a la cantidad de consultas? En mi experiencia Ujú. he visto yo tengo una policlínica en una mutualista de tienda particular, he visto más varones que Ya. mujeres, pero eso es de mi caucásica. Sí. En realidad, a nivel de mis colegas es bastante similar. Parejo. Yo he visto más varones generalmente. A veces los varones se animan más a consultar, si bien al principio puede generar como una barrera el tema de una doctora mujer, por ejemplo, Sí. pero después al generar un ámbito de intimidad y confidencialidad y que se le da como el espacio, se abre más y consultan. En mi experiencia veo más varones que mujeres. ¿Y eso a nivel cultural crees que cambió? ¿Antes era más difícil encontrar a un varón consultando por estos temas? Sí, por supuesto. Antes tampoco estaban los espacios. Claro. Antes no teníamos capaz los espacios. Culturalmente tampoco nos ayudó mucho la forma, cómo nos criamos, a nivel de la presión que muchas veces se le ejerció a los varones en la sexualidad, de Sí. cumplir el rol que tiene en la relación sexual, de cumplir, de satisfacer. Y ahora estamos, en realidad, también lo que nosotros tratamos de transmitir es la sexualidad desde un punto de vista positivo, digamos, que no sea solo de prevención de riesgos, como se hizo siempre, Claro. de infección de transmisión sexual o un embarazo no deseado, sino desde el placer y tener relaciones sexuales placenteras y hacerlo de la mejor forma, más saludable. Y a nivel de educación sexual, ¿qué tan educados están los uruguayos en este sentido? Porque cuando se habla de todos los temas y sobre todo de la información, muchas veces es poca la que tiene la persona promedio para poder vincularse y también manejarse en esos ámbitos, que también son muy particulares, privados y sensibles. Esa es la palabra. Bueno, con respecto a eso, muchas veces justamente vienen a querer tener información sobre creencias que han escuchado, mitos que no son ciertos, que se ha transmitido generación tras generación o entre pares, o información que reciben de las redes sociales, de internet, que en realidad son fuentes no confiables. Claro. Si bien estamos avanzando en nuestro país en la educación sexual integral, se está llegando cada vez más, nos falta bastante y muchas veces en realidad la causa no hay ningún problema orgánico, Claro. la mayoría de las veces, de hecho, no hay ningún problema orgánico, sino es haber tenido falta de transmisión en la familia, por no saber transmitirlo, en la educación curricular. También temas de emocionales de autoestima, de vínculos previos, traumas. Sí. Todo esto nos atraviesa y hace que nuestra Directamente. sexualidad se vea alterada. Ujú. Y a nivel de falta de información, los jóvenes en particular, ¿tienen más información o es una cuestión pareja que atraviesa toda franja etaria? Yo creo que tienen más información, no necesariamente más información de calidad. Bien. Porque a veces los lugares donde se informan no son los más adecuados, o el consumo de pornografía, por ejemplo, tampoco ayuda en muchos aspectos. Entonces, son más libres, pero no sé si están mejor informados o sea, no sé si están hasta bien informados por las fuentes que utilizan muchas veces. Incluso otra de las características que aparece en esta coyuntura es la sobreinformación, ¿no? La cantidad de fuentes de información que muchas veces pueden hasta contradecirse, ¿no? Y sobre estímulo también. Claro. Y, muchas veces la consulta la hacen los padres para que hablemos con ellos porque ellos no han podido hablar y en realidad hacemos educación desde un lugar seguro y con fuentes confiables. Está muy bien. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por estos minutos. Nos vamos a reencontrar la semana que viene también, Sí, para en ese caso hablar de enfermedades de transmisión sexual. Otro tema importantísimo y que debería estar incluso más presente en los diferentes aspectos de la vida, ¿no? En jóvenes y en adultos también. Es verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti.